Muchas gracias. Entonces, ya estoy aquí en el chat. En el chat, espérense a ver. No, perdón. Bueno, ya dejé entonces abierto. A ver, vamos con Lilibet Imbrecht para efecto de que comience. Vuelvo y repito. Evalúo la participación. A ver, Lilibet, sigue Dana. En torno al concepto de qué entienden por ética. Es bien interesante, antes de comenzar, de escucharlos, es interesante entender que, como lo decía la doctora Cortina en su video, hoy por hoy es muy común que en todos los escenarios hablemos de ética, hablemos de moral, hablemos de valores, incluso con base en esto nos abrogamos, dijéramos, de pronto el derecho a cuestionar en un actuar, en un proceder de una persona, de un grupo de personas frente a si está faltando a la ética, si está faltando a la moral, no tienen valores, pero a veces también no tenemos claridad frente a esto, ¿sí? Pienso que esta asignatura nos va a permitir, entendería uno que ya a estas alturas pues deben de tener ustedes claridad frente a lo que son valores tan importantes, por ejemplo, lo que significa la justicia para el derecho y la justicia como otro valor dentro de una sociedad. Pero si existiera dudas o si no hay claridad conceptual o de pronto para efecto del desarrollo de esta temática, pues han surgido de pronto muchos interrogantes. Pienso que es el momento para acentuar conceptualmente la diferencia entre uno y otro. Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces, vamos con Lilibet. Quiero escucharte para que sigue Lilibet, Dana Carolina, Andrés Felipe, el concepto de ética. Te escucho, hija. Buenos días, profesora. Bueno, pienso que desde que nacemos y durante el desarrollo personal como seres humanos, consciente de determinadas situaciones que ocurrirán en el transcurso de nuestras vidas, las cuales nos van a permitir aprender de nuestros errores y corregirlos de una u otra manera. Pienso que uno de los papeles más importantes dentro de la percepción es ocupada por nuestros valores éticos que definen nuestra personalidad y forma en que nuestra realidad vamos a ver el mundo. Pienso que individualmente siempre vamos a escoger el valor que más nos convenga o el que más nos guste. No necesariamente tenemos que ser éticos o morales o responsables, porque cada quien durante el transcurso de su vida va definiendo cuál es el rol que va a querer determinar para su beneficio. Obviamente todos vamos a querer tener un beneficio propio. Y luego ya vamos a comenzar con el beneficio colectivo, que ya hace parte de la sociedad. O sea, la ética la circunscribes dentro del contexto de valores. Para mí, la ética hace parte de los valores. Ya, porque es la importancia de involucrar a la temprana edad en todos los centros educativos, en nuestra familia, ya que la familia tiene la obligación de enseñarnos a nosotros como niños cómo debemos portarnos. No a través del castigo ni de los golpes, sino enseñándolos a través de diferenciar de lo bueno y lo malo. No sé si ustedes recuerdan que cuando somos niños, no, si vamos al centro comercial no puedes tocar. Entonces ya uno viene con la percepción que lo que no es mío yo no lo puedo tocar. Desde niños nos van inculcando eso. Y a diferenciar entre lo bueno y lo malo, mediante nuestro propio racionamiento, ya que al desarrollarnos nos llevará consigo un pensamiento ético y de esta manera un beneficio propio y el de la sociedad con la que no entraremos en conflicto, que pienso que es lo más fundamental como seres humanos. Ese es mi aporte, profesora. Bueno, muy bien. Dana. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Bueno, la doctora de la Cortina me dejó un conocimiento sobre la ética, que fue más que todo de que la ética trae consigo el carácter y la costumbre, y nosotros a lo largo de la vida lo vamos forjando. El carácter es algo tan indispensable pues en la persona, que lo traemos desde que nacemos y lo determinamos el temperamento a medida que vamos actuando repetidamente en la vida. Vamos optando ya sea un carácter, un mal carácter o un buen carácter. En la asignatura de la ética es como forjamos un buen carácter. ¿Y qué trae consigo esto de un buen carácter?
que la persona actúe de buena forma. Influye también, ella nos colocaba un ejemplo también de la corrupción, que si nosotros tenemos un buen carácter y nosotros tenemos una ética, que la ética va de la mano con el carácter, nosotros no vamos a actuar de una manera distinta, es decir, nosotros no vamos a malgastar el dinero digamos, de una administración, sino que lo vamos a invertir muy bien en cosas que sean realmente necesarias. Eso era lo que nos explicaba la doctora Adela Cortina, profesora. Ese era mi aporte. O sea que, a ver, muy bien. De acuerdo con lo que estás diciendo, entonces tiene una influencia, o sea, lo que es la ética tiene una influencia dentro del comportamiento de los individuos a nivel de la subjetividad. O sea, la ética, esas normas éticas influyen indistintamente en los individuos frente a su comportamiento. Claro, claro que sí, profesora. Son la base para un buen o un mal comportamiento dentro de la sociedad de nosotros mismos, claro que sí. Bueno, André Felipe. Profesora, buenos días. Buenos días. Bueno, yo considero, profesora, que la ética es, digamos que un sistema de creencias, de costumbres, de valores subjetivos, ¿sí? Que tienen como finalidad, digamos, que determinar la conducta de la persona en relación con los demás, incluso consigo mismo. Bueno, este sistema, digamos que también tiene una característica y es que es un sistema, digamos que positivo en cuanto a lo que propone, ¿no? El actuar de la persona dentro de la ética debe ser correcto, debe ser, digamos que respetando los sistemas de valores que se han establecido, aunque la ética, digamos que tiene un elemento subjetivo. Es la persona, digamos que la que determina qué sistema de valores va a aplicar en relación, y mientras que la moral, digamos que ya es un sistema de valores construido colectivamente. O sea, se objetiviza, digamos, la ética. Y entonces la ética es algo personal, subjetivo. Esa me parte, profesora. Andrés Felipe, pero cuando habla de que la moral construida colectivamente y entonces la ética construida a partir de qué, individualmente o colectivamente. Pues claro que la ética también tiene, digamos que unos insumos, ¿no? Unos elementos de la moral, porque para que la persona se haga una idea de lo que es correcto o no, debe estar metida en un medio social, ¿no? Lo cual determina, digamos, que un sistema moral, que un sistema de costumbres, pues, que van a determinar la ética. Pero por eso, frente a la pregunta que le acabo de hacer, entonces la construcción de la ética se hace desde una percepción individual o desde una percepción social. ¿La ética? Sí, Desde una percepción individual, profesor. individual. Cada uno construye la conceptualización de lo que es la ética. ¿Sí? Sí, sí, claro. Y digamos que es ese sistema de valores que uno mismo se autoimpone, ¿sí? Y que determinan el relacionamiento con los demás, ¿no? Y que en ese relacionamiento debe haber, digamos, que un tipo de relacionamiento sano, coherente, empático. No debe ser, digamos, que una persona pícara, un avivato, digamos que ser una persona de mala fe, ¿no? La ética determina, digamos, que la buena fe en la gente a partir de un sistema de Bueno, creencias positivos. bueno, muy bien. Andrés Felipe no subió la actividad, ¿no? Y es importante también pues, que todos ustedes, pues de eso se trata, o sea, que estén pendientes de los conceptos de los compañeros para afianzar lo que ustedes tienen o controvertir dentro de la sana crítica la conceptualización. Bueno, Luis Fernando Quintana. Presente, buenos días, doctora. ¿Qué hubo, hijo? Muy bien, gracias a Dios. A ver, lo escuchamos, perdón. Sí, con respecto a la ética, doctora, continuamos Sí, con la lo pregunta mismo. que estamos trabajando. Ok, sí, señora. Sí. Bueno, teniendo en cuenta o atendiendo al concepto de la doctora Cortina, la palabra ética, nacida del griego ethos, se refiere
al carácter, según ella, se refiere al carácter que forjamos en nuestro desarrollo como personas para cumplir con el fin mismo de la vida humana. De este modo, la ética trata de la formación del carácter de las personas, de las instituciones y de los pueblos. La ética es la forjación o la formación de nuestro carácter exterior, es decir, lo que nosotros somos de acuerdo a nuestra cultura o de acuerdo al medio donde nosotros nacemos y nos desarrollamos, incluyendo las creencias, las costumbres y demás, y eso lo exteriorizamos a través de nuestra personalidad. Entonces, la ética relacionada con la forjación, la formación de nuestro desarrollo como personas. Bueno, o sea, de acuerdo con su criterio, entonces la ética pues tiene, dijéramos, mucho arraigo entre las costumbres, ¿sí? O sea, el entorno donde se desarrolla el individuo. Lo que pasa, doctora, es que muchas veces sí, obviamente tiene relación con el tema de las costumbres, porque lo que para mí aquí en Colombia es ético, posiblemente en otra parte no lo sea. Entonces, muchas veces tiene que ver con el medio en donde nosotros crecemos y nos desarrollamos. Pero obviamente eso no va a reñir con, ¿cómo le digo? El respeto o el bien común. No puede ser algo de pronto individual, porque yo nací en este medio y tengo esta costumbre, entonces no me va a importar si tú tienes otra costumbre diferente. O tú tienes otro carácter de pronto distinto. Entonces, teniendo en cuenta que no es algo de pronto personal o lo que yo crea o que es bien, sino también atendiendo el bien común. O sea, bajo esa concepción entonces no sería subjetiva, sino objetiva. Sí, señora. Bueno. Profesora, yo quiero aportar algo. A ver, muy concretamente, porque hay otras manitos levantadas. Lo que dijo el compañero dijo que la ética, digamos, que está relacionada al medio, y yo tengo un concepto distinto, que la ética para mí es algo, digamos, que universal. Lo que es bueno aquí en Colombia es bueno, digamos, que en Kuwait o en Irak, ¿cierto? Digamos que hay un tipo de derecho universal de las personas, así como era la teoría constitucional, ¿sí? Digamos que también hay una ética natural, pues, en las personas, ¿no? Bueno, es importante, Compañero, pero... o sea que, a ver, ya después de entramos al debate, es importante que ustedes pues estén atentos a las disertaciones de sus compañeros para afianzar o para controvertir en medio de la sana crítica, pues la conceptualización. Bueno, entonces, Anderson. Buen día, profe. Buen día, compañeros. Bueno, miren, yo pues básicamente entiendo la ética desde dos puntos de vista. Uno, como dijo la doctora Cortina, efectivamente, como algo ya más de la persona que viene siendo el carácter, ¿sí? Viene siendo carácter. Pero a mí me gustó más, digamos, yo me oriento más por una definición de tipo más institucional, una cosa así. Para mí es un marco de referencia axiológico que está constituido por costumbres y normas que tienden a ser universalizadas con el fin de orientar nuestro comportamiento. Costumbres y normas. Y yo le pregunto, ¿podemos nosotros concebir una costumbre universal? Profe, eso depende. Eso depende principalmente de precisamente la universalización o la promoción de ciertas costumbres, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos, y la universalización no significa, digamos, que vaya a ser en todo el sentido de la palabra aplicable, es decir, no es algo que todo el mundo necesariamente aplique. Sí, sí, por eso digo, tiende a la universalización, porque con esos patrones que se establecen como una especie de norma, que viene siendo la ética en esta definición, lo que se quiere es que todos tengamos una misma ética, ¿sí? Y con base a eso, pues vamos a guiarnos. Entonces,
me permito terminar de la definición. Es un marco de referencia axiológico constituido por costumbres y normas que tienden a ser universalizadas con el fin de orientar nuestro comportamiento y ubicarlo en el plano de la valoración para determinar si es bueno o es malo. En ese sentido, para mí, viene siendo más de tipo objetiva. ¿Por qué? Porque la ética, si está aferrada a ciertos valores, los valores generalmente, aunque pueden entenderse con un poco de variabilidad dependiendo de la cultura, tiene ciertos axiomas que son más aceptados por la gente, ¿sí? Por ejemplo, el de justicia, el del respeto, en fin, de eso se desprende, hay varios pilares que de eso se desprenden ya nuestra constitución de la moral, nuestra percepción, nuestras variantes de ética dependiendo de cada pueblo, que no debe ser tan grande, digamos, las diferencias. Eso es lo que yo opino. No debe ser tan grande la diferencia con quién, perdón. No debe ser tan grande la diferencia con ciertos pueblos que hayan tenido esa influencia de la universalización, de la que estoy hablando. Por ejemplo, Estados Unidos universaliza sus criterios y sus éticas, ¿cierto? Asimismo, en Rusia hay una cierta universalización de los valores según la ética que ellos tienen. Por eso digo que depende también de la promoción que se haga. Bueno, Ana Marcela. Hola, profe. Tu hija. Bueno, seguimos en la misma pregunta. Sí, vamos a terminar. Mira, espérate, muy bien que me acabas de decir. Ana Marcela, Carlos Andrés, Mauro, Dayana. Ahí, hasta ahí llegamos. Y luego pasamos a la segunda. Hasta Dayana. Bueno, sigue Ana Marcela, luego sigue Carlos Andrés, Mauro, Alejandro y Dayana, y con eso terminamos la primera pregunta. Bueno, te escucho, Ana Marcela. Bueno, profe, según el video de la doctora Adela Cortina, la ética vendría siendo como un nivel de reflexión o de análisis del comportamiento y las vivencias de la persona, de cada individuo en particular. Pero ¿qué pasa? No se puede ver desde un punto de vista individual. La doctora Cortina decía que tanto la ética como la moral no es subjetiva, sino más bien intersubjetiva, o sea, que era algo que se debía darse o desarrollarse en comunidad, entre las personas. Ambas cosas, la ética y la moral, porque cada persona no podría decir entonces qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no puedo decirle a usted esto está bien si para usted no lo es. Entonces sería como un conjunto de una construcción social muy aparte de un valor individual. Para mí puede estar bien mentir, pero para usted puede estar mal. Entonces históricamente se ha venido, como que se ha concluido que hay una cosa que está bien, se ha concluido que hay cosas mejores que otras, pero todo eso se ha hecho en una construcción social. Entonces, la ética vendría siendo esa parte del carácter, pero que se va desarrollando a partir de las costumbres que tenemos, a partir de esos actos repetitivos que van generando nuestro carácter como personas, porque nacemos con un temperamento, pero a lo largo de nuestra vida vamos desarrollando o vamos pasando por situaciones que nos llevan a actuar de una manera u otra, por lo que el carácter estaría como en nuestras manos, o sea, está en nuestras manos generar o un buen carácter o un mal carácter, y eso lo hacemos a partir de las cosas que vamos viviendo, de nuestra experiencia. Perfecto. Carlos Andrés. Profe, yo quería basar mi participación partiendo de algo importante que me gustó del video, y es que la doctora decía que me remitió a Kant, y yo también comparto en ese sentido como la definición de ética desde la visión kantiana, o sea, haz o actúa de tal manera de que tu comportamiento se vuelva una ley universal, y es eso. Para mí lo que es la ética es, en parte, la formación de ese carácter, como han dicho algunos compañeros, la formación de esa preferencia de decisiones, de tal manera de que al buscar algo universal, eso universal sea lo bueno. Y ella misma lo decía, o sea, todo el mundo tiene la ética intrínsecamente en su parte casi que genética. Ya depende, son los contenidos que el entorno le inserten a ese individuo de lo que es ética.
Entonces, esos contenidos, según ella también decía, a cada uno le nace o está dentro de sí saber qué es, que asesinar es malo. Y ella decía, ¿y qué se busca? O sea, universalizar eso, de una manera de que el no matar sea una virtud universal y la ética de las personas lo manejen. Entonces, en ese sentido, aprecio yo lo que es la ética, esa universalización de caracteres o preferencias que tiendan a lo justo, a lo bueno. Carlos Andrés, pero entonces en ese orden de ideas solamente estaríamos bajo el concepto de la ética de una subjetividad o objetividad. ¿O cómo lo Profe, ubicarías? comparto la posición, o sea, de la doctora Adela Cortina en que es objetiva, porque decía, esa universalización de los valores, de las virtudes, tiende a objetivizar todo y incluso se declara pues enemiga del concepto de que la ética es subjetiva, por lo que ella decía, o sea, todas las personas son capaces de manejar ética y de universalizar este tipo de valores axiológicos, pues de valores. Perfecto, muy bien. Mauro. Buenos días, más profe. Bueno, en relación a lo que decía la doctora Adela, pues en mi concepto estaba muy bien. Lo que sí noté algo distinto era que, por ejemplo, ella decía de que la ética era como una especie de reflexión filosófica sobre la moral realmente vivida. Pues yo considero que estas, aunque sí tienen relación y una se alimenta de la otra, que la moral se alimenta de la ética, pues estas son distintas, ya que la moral es más un concepto individual de lo que tú crees para tu concepto, lo que aprendiste que es bien, y la ética es algo de lo que la sociedad te enseñó lo que es bien. A diferencia de muchos compañeros, yo considero que la ética va más como un factor espacial, porque cedemos 100 ¿Va años como un atrás factor qué, hijo? X Perdón, o Y cosas. ¿qué dijiste que va como un Espacio-tiempo. factor qué? Espacio-tiempo, depende de un Ajá. factor de tiempo. Es decir, que se debe bajo ciertas condiciones que están determinadas por el lugar y por la época. Le pongo el ejemplo, hace 100 años atrás, éticamente habían cosas aceptables y éticamente no. Hoy día, éticamente se aceptan ciertas cosas y antes no. Y así vamos retrocediendo y siempre se ha dado ese factor común de que esta va variando, depende el espacio donde esté, es decir, el territorio y también de las circunstancias del tiempo. Bueno, muy bien. Y Listo, profe, finalmente, gracias. bueno, hijo, muchas gracias. Y finalmente, Dayana. No, Dayana no, sí, Dayana. ¿Dayana ya había participado? No, doctora, aquí estoy. Ah, bueno, hijita, listo. Bueno, profe, creo que a lo largo de todo el trabajo que compartí con usted, quise dar a entender de que la ética son como modelos de personas, modelos que debemos de seguir como sociedad. Entonces, comenzando por ahí, creo que todo es muy objetivo. Todos son como modelos y creo que todo lo que la doctora Adela nos compartió fue como el bien, como cómo debe comportarse la persona en la sociedad, cómo debe de llevar esos principios, esos valores para comportarse bien. ¿Sí me entiende? Entonces, creo que todo el trabajo lo quise hacer así. Creo que la ética son modelos que deben de seguir y son niveles. Por ejemplo, nosotros como personas creo que no alcanzamos los niveles éticamente buenos. Me hago entender. No, nunca alcanzamos esos valores éticamente buenos y por lo tanto tenemos una sociedad como la que ya todos sabemos, llena de problemas, porque si todos fuéramos esas personas modelos llenas de principios, llenos de éticas, llenos de valores, no habría tantos problemas, no habrían problemas de inconsciencia, ni todos los problemas que nosotros sabemos que existen. Me hago entender, entonces creo que toda persona alcanza un nivel éticamente bueno, pero no lo alcanza en su totalidad, no lo alcanza al máximo, como lo quiso, creo que eso fue lo que, en general, lo que le acaté
a la doctora Adela, porque ella decía que todas las personas, por lo general, tienen que actuar de esta manera, tienen que actuar de esta manera, no deberían actuar de esta manera, pero lo hacen, actúan de esa manera. Entonces, comenzando por ahí, creo que son niveles, lo defino como niveles de las cuales toda persona debe de tener, pero no alcanzamos a tener. Ese es mi concepto, eso fue lo que le acaté a la doctora Adela, y pues con eso me quedo. Bueno, muy bien. Interesante, y de verdad que de eso se trataba, ¿sí? Porque vuelvo y repito, como cuando inicié la clase en el día de hoy, pues es un tema del que todo mundo habla en todos los eventos, en todos los estratos, en todas las situaciones, y a veces uno encuentra que no hay una claridad conceptual, ¿sí? En torno a hasta dónde va la ética, hasta dónde va la moral, y más aún un ingrediente adicional muy importante. O sea, con esto ya entendemos nosotros que, si bien es cierto, y especialmente en la Facultad de Derecho, como desde el primer día hasta el último día se estaba repitiendo, y ya ustedes deben de tener claridad en qué es el derecho. El derecho es ese conjunto de normas que vienen, hay muchas definiciones, pero uno de esos conceptos, el derecho es ese conjunto de normas que vienen a regular el comportamiento del hombre en sociedad. Y ahí nos cuestionamos, y ahí es donde comenzamos dijéramos, a explorar, a reflexionar frente a esa responsabilidad. Si el derecho es ese conjunto de normas que vienen a regular el comportamiento, entonces, ¿quién lo regula? ¿Cómo se regula? ¿Hasta dónde se regula? ¿Qué se regula? Y es ahí también cuando sale otra, dijéramos, disertación en torno a entender que desde el mismo momento en que se nace, el individuo, el hombre, está direccionado a regular su comportamiento. Y desde siempre, si nos tenemos que retrotraer por allá acerca del origen de la sociedad, ¿sí? Y cuando nos retrotraemos, cuando el hombre era un nómada y pasó de ser nómada, pasó a la esfera de ser sedentario, y comenzó a desarrollar ese concepto de propiedad privada y ese concepto de sociedad, inmediatamente ahí estaba inmerso el concepto de normas, de regular ese comportamiento, así sea de una manera incipiente, elemental. Y hoy por hoy, sí, cuando nos creemos una sociedad estructurada, cuando a veces hay algunos comportamientos que más bien parecen comportamientos de las primeras fases del desarrollo de la humanidad, sí, muy primitivos, pero de todas maneras pues nos ubicamos en el contexto de que somos una sociedad súper desarrollada, moderna, bueno, etcétera, etcétera. Y es entender que ese comportamiento de siempre está regulado por normas, pero que no solamente es potestad, no solamente es facultad, no solamente es responsabilidad del derecho, sino que existen muchas normas que vienen a regular ese comportamiento. Y es ahí donde ubicamos la ética, es ahí donde ubicamos la moral, es ahí donde ubicamos las normas de convivencia, es ahí donde ubicamos la urbanidad, es ahí donde ubicamos todas estas normas que vienen a esquematizar, ¿sí? O sea, entender que el individuo no puede andar como a veces uno encuentra algunos personajes muy pintorescos en nuestra sociedad que piensa que el mundo gira en torno a ellos, ¿sí? Y que el mundo tiene que adaptarse a su comportamiento, y es lo contrario, ¿sí? Es todo individuo. Aquí todo individuo, sin entender en su estrato social, si tiene corona, si tiene linaje, si tiene sangre azul, sangre verde, sangre roja, si es independientemente del sexo, independientemente de su concepción política, religiosa, etcétera, etcétera, está direccionado a conductarse a unas normas de comportamiento, y que esas normas no solamente son responsabilidad del derecho, ¿sí? Y lo vemos, estamos circunscritos ustedes en la universidad, unas normas, cómo se deben comportar en la sociedad, normas jurídicas, ya también estamos hablando de la moral, estamos hablando de la ética, estamos hablando de la urbanidad, estamos hablando de la convivencia, ¿sí? Y siempre que hay fallas estructurales dentro de esa misma sociedad,
Entonces, lo primero que hacemos es o falta de normas, o no se están aplicando las normas, o falta de fuerza coercitiva para conductar ese comportamiento frente a unas normas. Y nos encontramos en ese contexto bien interesante en torno a lo que es precisamente el normar, el regular. Y por eso les decía que interesante que comencemos a ahondar, porque si bien es cierto, pues o se tiene claridad o se tiende a confundir qué es lo uno y qué es lo otro, y es en este preciso momento en que nos corresponde tener claridad para efecto de comenzar a ahondar en el tema de nuestro gran interés, como es la deontología. Bueno, entonces vamos a pasar aquí. Vamos a pasar, seguía la segunda, para qué sirve la ética, pero lo vamos a dejar ahí en stand-by. Y vamos a pasar de una vez a la pregunta 3 y a la pregunta 4. ¿Sí? Pregunta 3 y pregunta 4. Ojalá se decidan a participar especialmente quienes no subieron la actividad. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, la pregunta 3 y 4, ¿qué es la moral y qué diferencia hay entre ética y moral? Que es donde vamos a centrar nuestra discusión en el día de hoy. Por favor, los que ya participaron, que dejaron la manito arriba, la bajan para que le den la oportunidad a quienes no, pero si no hay nuevos participantes y los que ya participaron quieren participar, pues bueno, bienvenido sea, pero vuelvo y repito, ojalá los que no han participado y menos aún que no subieron la actividad, pues les estoy dando la oportunidad, ¿sí? Recuerden que la nota va a ser el cúmulo de todas esas actividades, de talleres, de participación, de asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Lilibet. Sí. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿qué pasó, María? No, iba a corregir algo que de pronto usted se equivocó, porque usted dijo que qué diferencia, que la pregunta 4 decía que qué diferencia encuentra entre ética y moral. Y la pregunta es ¿qué relación? Bueno, ¿qué relación? ¿Qué diferencia? Si encuentran la relación, también podemos encontrar la diferencia, ¿sí? Yo coloqué relación y después de que había subido me quedé pensando en diferencia, pero dijéramos, bien concebido, relación o diferencia, porque también vamos a abocar. Si encontramos una relación, también vamos a encontrar la diferencia, que eso nos va a ayudar a tener claridad entre uno y otro, ¿ok? Y gracias por el aporte, hija. Okay. Bueno, ahora sí, nos vamos. ¿Lilibet va a participar de nuevo? ¿Lilibet? Señora. ¿Va a participar de nuevo? Tengo la mano levantada, profesor. Ay, qué pena, sí, disculpe. Bueno, vuelvo y repito, a Anderson, ¿igual? ¿Va a participar de nuevo o se quedó la mano levantada? No, profe, yo la volví a alzar, pero primero que hablen mis compañeros que no han hablado. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Si no, tienen cabida y tienen otro punto. Scarlett. Sí, profe. Buenos días, primero. Bueno, profe, según la doctora Adela Cortina, en sus videos, ella nos hablaba acerca de qué era la ética, qué era la moral, pero yo encontré, o ella decía que la ética y la moral venían relacionadas, ambas venían, una viene del griego éticos, que es la palabra ética, y la otra viene del latín moralis, ¿cierto? Pero ambas se forjan forjan el carácter de la persona, es decir, ambas nos van a ayudar a construirnos como personas y como usted lo decía, desde el momento en que nacimos, nosotras vamos adquiriendo nuestra moral y nuestra ética. Ella dice que no hay persona que tenga ética y no tenga moral, o sea, ambas van relacionadas. Ella también decía que ella no le permitía a sus estudiantes decir que eran relativos, que la justicia era relativa, que no. Lo que es ético y moral y justo para mí, es aquí igual tiene que ser en China. Yo no puedo decir, no es que para mí esto es ético, pero para otra persona no puede ser, o para mí es moral y para la otra persona no es moral. No hay ética sin moral, no hay moral sin ética. Eso fue la apreciación que tuve durante el video que me vi de la doctora Adela. Yo decía en el trabajo, en el taller que montaba, que ambas están muy relacionadas, están inmersas la una con la otra, y vemos que dentro de nuestra sociedad decimos, no, es que moralmente hablando esto está mal y éticamente hablando esto está bien. No,
ambos o están mal o están bien. Ese es mi aporte, profe. Bueno. Doctora, muy buenos días. A ver, yo lo que te quería decir, lo que quería decirle era en el sentido de que entonces, ¿qué relación y qué diferencia encuentra taxativamente? A ver, Scarlett. Sí, profe. ¿Qué diferencia entonces concretamente y diferencia y relación encuentra entre ética y moral? Profe, que la ética ya nos muestra unos valores, ya la ética viene con los valores, esto está bien, esto está mal, mientras que la moral se va creando, ambas se van creando a medida que vamos creciendo, pero la moral va de acuerdo al criterio que cada persona tiene, pero ambas se van forjando. Yo creo que esa es la diferencia. A lo largo del crecimiento humano, yo digo que me voy por esta parte de la moral, pero la ética sí nos dice, este valor está bien, esto está mal. Es mi apreciación. Bueno, muy bien. A ver quién sigue. Ya está Scarlett. Anderson, ¿va a participar de nuevo? Sí, señora. Bueno, lo escucho, Anderson. Bueno, profe. La moral, básicamente, en cuanto a definición, me pareció más completa la que dio la doctora. Entonces, mire, básicamente en ese sentido para mí la moral viene siendo, citándola a ella, una estructura fundada sobre los principios de libertad, justificación y responsabilidad, los cuales debemos satisfacer siempre a la hora de tomar una decisión. Ahora, de este modo, en este sentido, mira, una persona es libre para escoger algo. Ahí se materializa el principio de la libertad que acabo de mencionar. Teniendo siempre una razón que es lo suficientemente fuerte para él, para haber realizado eso o para haber escogido eso. Esa es la justificación de la que habla la señora Cortina y de la cual se derivan una serie de consecuencias que deberá afrontar el individuo, que viene siendo ese principio de responsabilidad del que habla la doctora. Por eso, si por ejemplo yo voy a robar, tengo la libertad para hacerlo, ¿sí? Teniendo siempre presente que yo voy a tener una justificación. ¿Para qué voy a robar? Para tener dinero, porque mi familia está pasando hambre, en fin. Sí. Pero después de que yo haga eso, voy a tener una responsabilidad y es que voy a tener que afrontar la situación que se deriva de allí. Entonces, yo escojo si me voy o me quedo, si sigo robando o no sigo robando, si me atrapa la policía y voy a tener alguna sanción, bueno. Ahora, no sé si tiene una pregunta antes de pasar a la 4, que es la relación, profe. Sí. Sí. De una vez con eso vamos para ahondar, ¿sí? Bien. La relación que yo encontré básicamente es que hay un vínculo entre estas dos, porque obviamente ambas se anclan al ser humano, ambas tienen que ver con el ser humano. Y de ellas tenemos como producto las decisiones que tomamos a nivel individual y social, nuestras creencias, nuestras valoraciones, los proyectos de vida, incluso la manera de comprender nuestra realidad, todo eso depende de ambas, ¿ya? Y hablamos de que la ética y la moral nos indica los pasos a seguir, el motivo por el cual debemos atender a dicha indicación. En ese sentido, viene siendo la ética, por decirlo así, el deber ser o el fin último, y la moral viene siendo una adecuación de ese deber ser a la toma de decisiones que yo día a día por decirlo así, voy a experimentar. ¿Ya? Para mí es así la relación que tendría. Una viene siendo más de carácter objetivo, que viene siendo la ética, y la moral. Objetivo. La ética y la moral viene siendo ya esa adecuación a mi parte muy, pero muy individual, que viene siendo, por ejemplo, la manera de conducirme yo. O sea, más subjetiva. Analogía, profe.
por ejemplo, la ética viene siendo un espejo, ¿sí? Y la moral viene siendo la manera en que yo, con base a esa imagen, me peino, ¿sí? Para ver y yo me miro al espejo y digo, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O tengo que arreglarme aquí? ¿Ya? No sé si de esa manera se entiende más fácil. Sí, pues lo importante es o sea, el concepto que tenga tanto uno y otro, por eso era tan importante, en el sentido de qué quiere decir, qué es la ética, que ya lo ahondamos, y ahora qué es la moral, la relación y la diferencia, que nos va a permitir pues tener como mayor claridad para poder profundizar. Bueno, muy bien. Sigue, entonces, ahora sí sigue Álvaro Oviedo. Buenos días, docente, buenos días, compañeros. Bueno, partiendo de que la ética y la moral tienen diferentes significados, primero yo lo confundía, pero ya ahondando más, encuentro que la ética está más relacionada con el estudio, o sea, con ese fundamento de los valores. Y va relacionado porque son aquellos valores morales, aquellos que nos guían como ser humano en sociedad. La moral ya son como esas costumbres, normas, tabúes que son establecidos por una sociedad. Podemos encontrar que la ética, o sea, pretende como construir esos valores, y estos son absolutos, ya son más universales, y que la moral son unos valores más relativos a la sociedad. Cambian durante la época y puede ser la ideología dominante. Como antes, podríamos decir que la mujer era más sumisa, la mujer que tomaba la palabra, o sea, interrumpía al hombre, se decía que era inmoral. Hoy en día vemos que ya eso ha cambiado. Entonces esa es la diferencia que yo veo ahí. La moral podemos decir que se basa en una costumbre social, y la ética más que todo se funda en la reflexión individual de cada persona. Álvaro, pero al principio dijiste que la ética como valores morales, una cosa son los valores éticos y otra cosa los valores morales, ¿ok? No sé si de pronto te confundiste o algo. Bueno, listo. Sí. María Salcedo Quintana. Bueno, profe, buenos días. Primero que todo, compañeros también. Bien, bueno, ya como mis compañeros al principio hablaban de la ética, varios decían que era el carácter o forjar el carácter, ¿cierto? Y la moral, más que todo, es como esas costumbres y uso. Yo relaciono esa palabra moral como morada, así decía también la doctora de la Cortina. Ahora, hay una relación interesante que encontramos en la ética y en la moral. Y es de verdad que muy interesante porque nunca creo que lo hayamos analizado de esa manera. Y es que ambas tienen unos polos fundamentales o unas bases fundamentales que son las mismas. Y es el polo de la justicia y el de la felicidad, ¿cierto? Son fundamentales para organizar a una persona, para organizar un estado, una institución, ¿cierto? Para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si a cada uno de nosotros nos dan lo que nos corresponde, pues vamos a ser felices. Entonces, esos dos polos fundamentales es la relación que tiene la ética con la moral. Y en diferencias puntuales y sencillas, entonces decimos que la ética va encaminada a forjar el carácter y la moral se refiere a esas costumbres, a esos usos. Entonces, ese es mi aporte, profe. Perfecto, muy bien. Vamos con María Salcedo, con Mabel Joana. Buenos días, señor. Buenos días. Señor, yo escribí en el trabajo, o sea, mi aporte es, para mí, la moral es como la conducta de un individuo ante la sociedad. Cuando una persona tiene ética, tiene principios, buenas costumbres, tiene moral, ya que todos estos principios es un conjunto de normas y valores que existen
dentro de una sociedad. La moral, a diferencia de la ley, no establece normas obligatorias, sino que sus reglas y valores son normas subjetivas de la conciencia de una persona, entendiéndose esta como la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y su cumplimiento depende únicamente de la acción y decisión del individuo. Los conceptos y preceptos de la moral pueden cambiar dependiendo de las ideas generalizadas en un determinado lugar o por un determinado sistema de creencias sobre lo que se cree que es bueno y es malo. Y para mí la relación que existe entre ética y moral es que la ética está relacionada con el estudio fundamentado de valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son costumbres, normas y convenios establecidos por cada sociedad. Ambos son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta y el actuar del hombre ante la sociedad. Bueno, muy bien, interesante. A ver, Álvaro ya participó, para que baje la mano, Mabel baja la mano. Entonces sigue Auralisa, sigue Carlos Andrés, Valentina, María Fernanda, Jefferson, Luis Fernando, y hasta ahí vienen las participaciones. Entonces, Okay, te escucho, Auralisa. Sí, señora, muy buenos días. Antes de yo entrar como a un factor diferenciador entre la ética y la moral, quisiera decir que, bueno, normalmente podríamos confundir ambos términos, pero para mí simplemente generan un complemento entre sí. Porque antes de responder eso, de diferenciarlas, quisiera decir que la ética va a ser siempre esa rama que va a estudiar la moral, es decir, va a estudiar lo que se considera como buenas costumbres entre las personas para poder vivir en una sociedad, para poder lograr esa convivencia sana y equilibrada entre todas las personas. Asimismo, pienso que la ética es la que va a reflexionar todas esas conductas morales del ser humano y los efectos que ésta tiene en la sociedad. Son las que nos van a permitir diferenciar lo que es correcto a lo incorrecto, o lo que se va a relacionar como con esos valores o la responsabilidad, honestidad en frente a los compromisos que tenemos para determinarnos como buen ser humano. Entonces, tanto la ética como la moral se van a referir a una conducta direccionada para el ser humano. Son palabras que han sido utilizadas indistintamente, pero que en realidad no son, sino para mí no son un sinónimo como tal. Lo que va a diferenciar para mí la ética de la moral fundamentalmente es que la ética es el estudio abstracto, es esa teoría del comportamiento que tiene el ser humano, mientras que la moral va a relacionarse más con lo práctico, como con la acción. ¿Qué quiere decir? Que va a ser esa serie de valores o esos principios que van a regir la conducta de nosotras las personas. La ética va a referirse entonces a aquellas reglas que tenemos individualmente o que adquirimos en nuestro hogar. Por ejemplo, los principios religiosos. Los principios religiosos es algo que adoptamos individualmente dentro de nuestro hogar o de cualquier forma, pero es algo muy individual o objetivo, como otros compañeros lo han dicho. Es algo que nosotros adoptamos, mientras que la moral va a referirse a los principios externos, a lo que nos impone la sociedad a nosotros como personas. Entonces, debo decir que para mí la moral y la ética no se oponen, pero sí son un complemento, porque a lo que esto nos lleva es que la ética no está en una oposición con la moral, todo lo contrario, la ética siempre va a complementarse a la moral, porque esta es la que nos va a reforzar a nosotros o nos va a fundamentar todos los principios que nosotros hemos recibido. Para poder nosotros complementar la moral necesitamos también de una ética, por eso pienso que es algo como un complemento muy importante. La moral es un conjunto de normas que nos van a transmitir o se van a transmitir en nosotras las personas de generación en generación, o pueden ir evolucionando a lo largo del tiempo, pueden variar en nuestra sociedad de una época a otra época,
mientras que la ética va a ser siempre ese conjunto de normas, de principios que una persona ha aprendido o ha establecido como una guía de su propia conducta como persona. Y en cuanto a una diferencia, podría decir que entre la ética y la moral es que la moral es algo práctico, la forma en la que nosotros actuamos como personas, mientras que la ética es algo más teórico, como lo había dicho ahorita, es algo más teórico, más reflexivo, es un estudio de la misma moral. La ética estudia la moral y el modo de cómo debemos comportarnos nosotras las personas. Pienso que la ética y la moral van a influir siempre en la conducta humana. Simplemente se diferencian porque sus perspectivas son distintas, tienen diferencias perspectivas, pero la moral tiene una base social. Sus normas siempre van a ser establecidas dentro de la sociedad, siempre va a ser consciente, mientras que la ética va a surgir desde el interior de la persona, como dando como resultado una propia reflexión y elección consciente. Entonces, aunque recibimos desde el exterior normas morales, nosotros mismos somos quienes elaboramos nuestras éticas o nuestro interior, con una norma interior ética conforme a todos esos principios y valores, actuando en consecuencia de algo. Entonces, bueno, muy bien. ¿qué pienso? Muy bien, muy bien. Buena disertación, Aurelisa. Carlos Andrés Jiménez. Profe, con esa disertación ya se dijo todo, pero voy a hacer como lo que yo asimilé de la doctora Adela. Varios de mis compañeros lo asimilan como de la parte del estudio filosófico. La ética, pues desde el estudio filosófico, yo lo voy a asumir como lo asume la doctora Adela, casi que es como una parte orgánica del ser humano, la visión de la ética. Es como una necesidad de todo ser humano establecer juicio de valor. Lo que no significa que ya por eso es como un recipiente. La moral viene a ser en el sentido como de eso que llena el recipiente, lo que ya habla el contenido de la ética, lo que ya la sociedad, el entorno estructura en esa persona. Pero si se va a buscar una relación, también la doctora Adela hace como una breve relación que es el sentido etimológico. La procedencia de ambas palabras al final traducen lo mismo, carácter. Y ella se refiere a la ética sobre eso, o sea, el carácter como aquella, esa escala de preferencias, de gusto que tiene la persona determinadas por la moral, o sea, el contenido axiológico que tiene una determinada sociedad. Perfecto. Valentina. Sí, profe, bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Bueno, ya mis compañeros creo que han tocado todo y es como algo personal, aparte de lo que... Eso es lo que yo quiero, más allá de pronto lo que encuentren en la literatura, hay mucho, o sea, todo lo que ustedes quieran, pero, o sea, desde el punto de vista conceptual para ustedes, ¿cómo lo conciben? A ver, Valentina, te escucho. O sea, yo pienso que la ética y la moral tienen una relación, pues, en cuanto... Son como las responsables de formar el carácter del hombre, de formar la conducta de nosotros como personas. Me atrevo a decir que hasta como profesionales. Sí. Y pues no es algo que viene de un día para otro, no, desde pequeños nos están inculcando como que tú, esto no lo puedes hacer, como ya lo había dicho una compañera, esto no lo puedes hacer, esto no, entonces ya es algo que va a quedar en el subconsciente de uno como ser humano. Entonces, para mí la ética, profe, pues la ética, pues como no inventa los problemas morales, no los busca, al contrario, reflexiona sobre ellos e intenta solucionarlos. Mientras que las acciones muchas veces nos lleva a ese problema que después estamos indagando con la ética. Yo digo que la moral viene de las, o sea, que no sé, las acciones morales que a veces realizamos nos llevan a indagar sobre lo bueno y lo malo, y es ahí donde entra la ética, así como a decirnos, esto está bien, esto está mal, pero o sea, yo digo que tiene una relación todo. De lo que tú hagas, viene después tu consecuencia, o viene después lo que tú estás pensando que hiciste, o si lo debiste haber hecho, o si no debiste haberlo hecho. Muy bien, Valentina. María Fernanda.
Bueno, buenos días, profe. Quisiera comentar acerca de pronto de lo que es la relación entre la ética y la moral. Considero que la relación que tienen estas dos es que nos ayudan a orientar de una manera correcta en la vida. Nos dan como ese paso para poder actuar de manera correctamente en la vida. Y en cuanto a la diferencia entre la moral y la ética, considero que la moral es un conjunto de normas que las personas adquieren de manera un poco más cultural y temporal. Es decir, lo que de pronto consideran correcto o incorrecto depende mucho del lugar donde la persona se encuentra, o la tradición, o la cultura, o la educación. Mientras que la ética viene siendo aquello que, o sea, la oportunidad que tenemos nosotros de crearnos un criterio propio de lo que realmente, de si realmente lo que estamos viendo en la educación, en la sociedad o de manera cultural es realmente correcto. O sea, es realmente lo que se debe hacer. Es un criterio que forma cada persona de lo que realmente se debe hacer. Creo que esa es la diferencia y la relación que tienen estas dos, profe. O sea, vuelvo otra vez, hija, que no te capté la última idea. ¿La diferencia concreta cuál sería? La diferencia es que mientras la moral es algo que de pronto podemos observar de manera cultural, hasta en la educación, en la sociedad, la ética es la oportunidad que tenemos nosotros de crearnos un criterio de realmente lo que estamos viendo de manera moral en la sociedad es lo que realmente es, si realmente es bueno o no es bueno. Bueno, Gerson Javier. Doctora, muy buenos días, compañeros. ¿Qué, hijo? Buenos días, bendiciones para todos. Amén. Bueno, desde mi punto de vista subjetivo, de antemano quiero decirlo, sin aras de herir ninguna susceptibilidad de algún compañero, yo considero y veo la ética y la moral desde un sentido muy amplio y diferente, doctora. Ajá, me gustaría que nos fuéramos hacia aquella época antigua donde no existía legislación alguna, por así llamarlo. Doctora, se entiende de que el ser humano siempre ha sido una persona dependiente de las demás personas, o sea que siempre ha existido la necesidad de vivir en sociedad. Pero yo veo eso como la moral, ¿sí? En aquel entonces regía la moral. ¿Por qué? Porque, doctora, yo opino que eso surgió desde casa. Si analizábamos las vivencias de las personas de aquella época, entendíamos que ellos respetaban al prójimo porque eso lo acataba, esa era una norma que impetraban desde el hogar directamente, ¿sí? La mamá le decía al niño, usted no puede ir afuera, y el niño no iba afuera. Entonces, hoy por hoy considero que la diferencia entre la ética y la moral es que la ética hace referencia a ese conjunto de normas y principios, ¿sí?, que se basan en la cultura y en las costumbres que determinan un grupo social, ¿sí? Eso es la moral como tal. Por otro lado, la ética es el estudio y la reflexión sobre la moral. Es decir, la ética hoy por hoy hace las veces del legislador, que entra a revisar y a regular una conducta humana que la pueden considerar mala. ¿Sí? Es la reflexión propia que yo hice respecto a este tema. Bueno, muy bien, Gerson. Luis Fernando, se incluyeron al final Imelda y Juan Rosado. Bueno, les doy la oportunidad, pero ya no más, hasta Juan Rosado, porque yo tengo que seguir avanzando. A ver, Luis Fernando. No, perdón. Sí, Luis Fernando. Sí. Valentina, baja la manito. Bueno, sigue, Luis Fernando. La moral, doctora, también se refiere al carácter, a las costumbres, y tiene que ver con no dañar, pero no siempre y no solo con eso. Estudiando y a la luz del punto de vista de la doctora Cortina, antes no había tenido la oportunidad de estudiar este tema, pero me identifico con ella en el sentido de que establece que se refiere a la moral también con no defraudar la confianza, porque el cumplimiento de las promesas que uno hace se refiere también a ser moral. Las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida nos permiten adquirir ciertos hábitos
que se tornan virtudes o vicios según su naturaleza. Es decir, la moral tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter con relación a los demás. Entonces, básicamente encuentro esa diferencia. La ética se desarrolla en mi persona, me ayuda a forjar el carácter para un buen vivir con base en los valores y los principios en los cuales nacemos y nos desarrollamos. Y la moral también tiene que ver con ese desarrollo de mi carácter, pero con relación a los demás. Soy ético y soy moral, es decir, van unidos estos dos términos entrelazados, porque no puedo esperar o no puedo concebir ser moral sin antes ser una persona ética, porque si no soy ético, entonces por ende no voy a ser moral. Entonces, ambos términos tienen relación en cuanto se refieren al carácter y a la construcción de una responsabilidad social y particular por parte de los individuos con el objetivo de crear una sociedad más justa y libre. La ética pretende desplegar los conceptos y argumentos que permiten comprender la dimensión moral de la persona humana. Pero dentro de la ética interviene esa moral, que es una permanente reflexión del sujeto sobre su calidad de sujeto, sobre cómo actúa como sujeto. Entonces, aunque significa prácticamente ética moral lo mismo, porque se refieren al carácter, a las costumbres, se refieren a un tipo de saber que nos orienta para forjarnos un buen carácter que nos permite enfrentar la vida con altura humana, tienen que ver la ética con mi desarrollo como persona, mi carácter, lo que soy, y la moral con lo que soy con las demás, con relación a las demás personas. Bueno, muy bien. Habían alzado la mano otros estudiantes, pero la bajaron. Bueno, vamos entonces a puntualizar, a concluir esta parte. Perdón un momentico, voy a presentarles. ¿Estoy compartiendo? Sí, señora. Sí. Bueno, listo. Entonces comenzamos con un tema como bien lo decía inicialmente y lo decían algunos de ustedes, pues es un tema de mucha actualidad, de mucho debate y pues genera una confusión en torno, sí, qué es la ética, qué es la moral, qué relación, qué diferencia, si estamos hablando de lo mismo, si la ética se construye sobre valores, si la moral se construye sobre valores, los mismos valores de la moral son los mismos valores de la ética, en fin, son muchos cuestionamientos. Y además de esto, pues lo que yo les decía inicialmente, esa responsabilidad que tiene tanto la una y como la otra, y si solamente le corresponde a esa responsabilidad o si son de otras disciplinas como el derecho, el regular el comportamiento de los individuos en sociedad. Y ya lo hemos dicho, que cuando se habla de regular ese comportamiento, pues inmediatamente pensamos en el derecho que como que fuera la máxima autoridad o al único que le corresponde, y no. Existen también otras normas que vienen a regular, ¿sí? Otras formas de expresión de regular ese comportamiento, y algunas con mucho más fuerza, otras con menos fuerza, pero al fin y al cabo pues están ahí, y lo ideal sería en que todas fueran en un mismo sentido y no vinieran a tener confrontación, por decir algo, que es lo que tenemos en este momento, y a veces genera pues dijéramos una situación de exaltación a nivel social. Y les podría poner un ejemplo, lo que puede representar el aborto jurídicamente, aceptado o no aceptado jurídicamente, y la connotación desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral. Ético para un médico que hace su juramento hipocrático, salvar vidas, y no interrumpirlas, porque simplemente desde el punto de vista jurídico, pues taxativamente le ordena en aras de salvar una vida, que es la vida de la madre, por decir algo, o por situaciones como la que tenemos nosotros, productos de violación, y entonces pues necesariamente podrían pensar, o malformación, qué sé yo.
y lo que podría representar para ese médico en uso de sus funciones como galeno, como profesional de la medicina, y para la persona que tiene unos valores desde la connotación moral. Entonces, lo ideal sería que fueran exactamente, y no que entraran a tener confrontaciones como las que tenemos, pero finalmente, pues tener claridad cuál primaría en determinadas circunstancias o en determinadas situaciones sobre la otra, y cuando podemos hablar cuando de una manera taxativa, de una manera coercitiva, como las normas jurídicas que se hace o se hace frente a una sanción. No, sin esto no podemos decir que tanto la una como la otra pueden generar una sanción, pero no es esa misma sanción coercitiva como la tendrían las normas jurídicas. Éticamente podría tener una sanción, un llamado de atención, de pronto dijéramos, sacarlo de ese grupo, ¿sí? de una agremiación, o sancionarlo dentro de lo establecido dentro de esta agremiación. Moralmente ya viene esa aflicción ya mucho más interna, y no podemos decir que es generalizada, depende del individuo. Un remordimiento, sí, remordimiento por haber hecho esto, por no haber hecho esto. Esto está dentro de las sanciones de la moral, una aflicción. Y sea la oportunidad para, de una vez por todas, preguntarles, usted por allá en Derecho, a principio de su carrera, en una materia que se llamaba Introducción al Derecho, ¿quién recuerda qué diferencia encontraban entre las normas jurídicas y las normas morales? A ver, ¿quién recuerda? Normas jurídicas y normas morales. Por allá eso lo tuvieron que haber visto en Introducción al Derecho. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? No lo puedo creer. Profe, pues una diferencia, digamos así sencilla, las normas morales están plasmadas de manera consuetudinaria, no necesariamente están integradas en un texto jurídico, y las normas pues del derecho están contempladas más que todo en la parte escritural, jurídica de un Estado. Podemos decir que frente a un derecho positivo están regidas en un sistema jurídico, mientras que las normas morales no tienen ese sometimiento, no las encontramos a ver dónde está el código moral de determinada sociedad o aquí en Valledupar, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una diferencia. ¿Quién más? Doctora, pues la norma jurídica. ¿Quién tiene la palabra, profe? Dale, compañero. Bueno. Es que no me levantaron la manito. Bueno, a ver, siga. Se me pasó. Profe, pues las normas jurídicas son esas que tienen como objeto regular la conducta como el comportamiento del hombre en sociedad, y las normas morales son las que son autónomas de cada quien, como regidas por la ética. Pero es que no, yo no estoy preguntando por ética, sino por moral. Por eso las normas morales van con la ética. Ajá. Bueno, a ver, ¿quién más? Doctora. Sí, a ver. Sí, bueno, solamente algo, y es que las normas jurídicas implican una sanción que ya están taxativamente determinadas por la ley, pero las normas morales no representan ningún tipo de sanción o castigo que no sea social o de conciencia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿recuerdan ustedes por allá cuando veíamos allá en Introducción al Derecho y veíamos y decíamos que taxativamente las normas jurídicas se regulan el comportamiento externo del individuo? Las normas morales van desde su interioridad y que se manifiestan en una exterioridad. Las normas jurídicas están implícitamente en una sanción, mientras que la moral podemos hablar que no, o si existe una sanción está dentro de la aflicción a nivel individual. Las normas jurídicas son coercitivas, las normas morales no son coercitivas, las normas jurídicas son externas, las normas y morales son internas. O sea, esas son como las principales diferencias que se hablaban en su oportunidad entre una y otra.
Pero volvamos otra vez a lo que estábamos hablando entonces, y lo que la idea que estábamos diciendo, que el individuo está regido por muchas normas, y que en algunas de estas normas, pues, dijéramos, tienen ese carácter coercitivo y otras no, como la norma jurídica y lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Pero, y que lo ideal sería que dentro de todas estas normas, pues, estuvieran en el mismo sentido y no se controvirtieran o no se fusionaran. Pero bueno, estamos ahí y perfectamente entre una confrontación, una norma jurídica con una norma moral, pues ya sabemos nosotros pues cuál viene a primar. Pero veamos a ver en torno a la discusión, en torno al tema de discusión pues dentro de la ética. Partimos la ética. ¿De dónde viene la ética? La ética la ubicamos en una de las ramas de la filosofía, ¿sí? O sea, la filosofía tiene muchas ramas. La filosofía, la madre de todas las ciencias. La filosofía, podremos nosotros decir que dentro de las ciencias que vienen a regular ese comportamiento y que es bien importante, y tanto es así que dentro de esas ciencias viene también incluso a apoyar al derecho como ciencia, ¿sí? Vemos la axiología, o sea, apoya al derecho para entender que el derecho también tiene sus valores. Y dentro de esas diferentes ramificaciones de la filosofía está la ética, entendiendo que una cosa es la norma jurídica y otra cosa es la ética, ¿sí? Pero la filosofía, la madre de todas las ciencias, viene a aportarle a todas las ciencias, entre estas, pues, al derecho. Y dentro de esas ramificaciones, pues, está la ética, ¿sí? Como una parte bien importante de la filosofía que viene a estudiar. Desde la ética se estudia la moral. Y como alguien decía por allá de las disertaciones, pues, si hablamos desde el punto de vista etimológico, la palabra ética proviene del latín etis, que a su vez precede del griego antiguo éticos, derivada de ethos, que significa carácter o que pertenece precisamente a ese carácter, ¿sí? O sea, lo que dijo la doctora Cortina y lo que decían ustedes, pues va direccionado precisamente a fortalecer ese carácter, ¿sí? Que dijéramos, a través del carácter demuestra el comportamiento del individuo, cómo se comporta, cómo actúa, cómo responde. La ética, y lo que hablábamos, si hablamos de relaciones, pues las relaciones, tanto la ética como la moral, pues están dirigidas a regular el comportamiento del hombre. Pero la parte importante, la diferencia. Entonces hablamos que existen muchas diferencias entre la ética y la moral, porque la moral se basa en obediencia, se basa en costumbres, se basa en preceptos, se basa en mandamientos culturales, jerárquicos, religiosos, mientras que la ética busca fundamentar la manera de vivir desde el punto de vista del pensamiento, de la razonabilidad, de la lógica, del deber ser. Y esa parte es bien importante, porque entonces es ahí donde comenzamos nosotros a gestar esa diferencia, ¿sí? O sea, cuando alguien decía, varios de ustedes me hablaban y me ubicaban la ética como esa cercanía, desde el punto de vista de la costumbre. La ética no se fundamenta en la costumbre, pero sí la ética estudia a la moral, entendiéndola como la moral que se forja a través de la costumbre, se forja a través de mandamientos, de parámetros culturales. ¿Por qué para una determinada sociedad? Porque esto es bueno, porque esto es malo, ¿sí? Culturalmente, desde siempre han entendido que esto es bueno y esto es malo, sin hacer esa disquisición porque es bueno, porque es malo. Y entonces, culturalmente, dijéramos, actúan desde un punto de vista de un comportamiento, porque socialmente han establecido unos valores morales, esto es bueno, esto es malo. Y ahí es ahí donde viene esa discrecionalidad, que también la tiene la ética, y que yo con mucho respeto me aparto un poco desde la conceptualización, que la admiro mucho, pero al fin y al cabo, tanto en uno como en otro, no podemos nosotros
olvidar una dosis de subjetividad, ¿sí? Mientras la moral, vuelvo y repito, obediencia, parámetros de costumbres, mandamientos culturales, religiosos, de comportamiento, sin que el individuo haga esa disquisición porque es bueno, porque socialmente mamá, papá me dijeron que esto era bueno, que esto era malo, o porque dentro de la escuela, o porque dentro de la iglesia, o porque socialmente me crié entendiendo que esto era bueno, esto era malo, pero no tenía esa disquisición para saber y por qué era bueno, por qué era malo. Y así fue mi comportamiento. Y les puedo poner un ejemplo. Un niño que se crió en determinada sociedad, independientemente, hablemos cualquier municipio del departamento del Cesar, González Cesar, Aguachica, La Paz, bueno, lo que ustedes quieran. Y culturalmente, ¿sí? Se crió, se desarrolló, entendiendo que esto era bueno, esto era mal, porque eran unos parámetros de comportamiento cultural, desde su casa, desde su escuela, desde la iglesia, desde el barrio, socialmente. Ese mismo niño, de pronto tiene una oportunidad de irse del país y se va de pronto a otra parte donde, dijéramos, un país de mucha avanzada, de mucho desarrollo, muy liberal, o hablemos un Ámsterdam. Y finalmente allá los patrones culturales son totalmente diferentes. Y entonces él tiene esa discrecionalidad. Su comportamiento se arraiga a lo que vivió en su pueblo allá en Colombia, o si se adapta a lo culturalmente viendo desde el punto de vista de lo nuevo para él, ¿sí? O sea, pero simplemente sin hacer esa disquisición porque es bueno, porque es malo, sino simplemente como siguiendo esa conceptualización. A la tierra que fueres, haz lo que vieres, sin importar si esto es bueno o esto es malo, o preguntar esto es bueno o esto es malo. Pero tiene dijéramos, esa discrecionalidad, ¿sí? De pronto se sigue trayendo esos parámetros culturales de su pueblo, y de pronto socialmente lo van a repudiar, ¿sí? Decir, bueno, ¿y por qué actúas de esta manera? ¿Qué sé yo? Pero es importante tener en cuenta esto. Es lo mismo que les pongo el ejemplo. Papá, mamá tienen 5 hijos. Papá, mamá crían a sus 5 hijos con el mismo amor, con los mismos valores, les edifican esos valores diciéndole esto es bueno, esto es malo, no hagas esto hijo, no hagas esto hija, mira esto. Fueron a la iglesia, a la misma iglesia los 5 hijos, y también desde allá comenzaron a consolidar esos valores morales. Esto es bueno, esto es malo. Fueron a la escuela, al mismo colegio, los 5 hijos, y finalmente también les comenzaron a consolidar estos valores morales. Esto es bueno, esto es malo. No puede cuestionar qué es bueno ni por qué es bueno, por qué es malo, sino esto es bueno y esto es malo porque socialmente lo tenemos así. En el barrio exactamente lo mismo. Y eso no garantiza que los 5 hijos, cuando ya son adultos, sigan estos mismos parámetros. Puede suceder que 4 de esos 5 hijos copiaron textualmente, dicho por papá, por mamá, por escuela, por sociedad, por esa cultura donde se desarrollaron, y son una réplica. Pero pudo suceder que un 5º hijo dijo, no, ¿por qué? Porque yo voy a seguir, si a mí me criaron diciéndome que esto era bueno, cuando yo considero que eso no es bueno, eso es malo. Me criaron diciéndome que esto era malo, cuando para mí eso no es malo, eso es bueno, ¿sí? O sea, tiene esa discrecionalidad finalmente de su comportamiento social, adecuarlo también a esa dosis de subjetividad. Ahí nos ubicamos dentro del contexto de lo que es la moral. Vámonos entonces a lo que es la ética. La ética es mucho más profunda. Perdón, a ver. ¿Sí? Profe, yo quería, como a Carlos. Sí, a ver, Carlos. Yo quería preguntarle, bueno, ya usted nos dio como un panorama un poco de la diferencia entre ética y moral. Entonces, yo quería establecer como un límite. Es que no he terminado con ética. Ah, ok. Estaba hablando de moral. Hasta ahora me quedé en la moral. Vamos con la ética. Con la ética es mucho más profunda. Con la ética es mucho más racional. Con la ética es mucho más lógica. Con la ética obedece a un cuestionamiento donde se dice por qué esto es bueno y tiene una respuesta. Tiene, dijéramos, una conceptualización, y no es la imposición.
desde la moral, esto es bueno, esto es malo, sin hacer esa disquisición. En la ética sí, porque es más racional, más de la inteligencia, porque está elaborado precisamente para establecer unos parámetros de lo que debe ser bueno o malo para el hombre, y ahí donde se comienza a edificar una conceptualización mucho más general, incluso siendo mucho más arriesgado, hablando de una conceptualización mucho más universal, y es ahí donde se comienzan a edificar unos valores universales, que es la honestidad universalmente, ¿sí? O sea, dar una respuesta. Y es lo mismo ser honesto desde el punto de vista ético para un ciudadano colombiano como para un ciudadano francés, un ciudadano holandés. Claro, aceptando las diferencias desde el punto de vista de Oriente o Occidente, que hay otros parámetros que vienen a alterar, pero ubicamos nosotros el concepto ético edificado también desde unos valores, pero unos valores ya mucho más racionales, mucho más conceptuales, mucho más universales. Hay un micrófono abierto, por favor, me lo cierra. Entonces, la ética es diferente de la moral porque la moral se basa, pues como ya lo habíamos dicho, en obediencia, en pensamientos, en culturales, ¿sí? Mientras que la ética busca la fundamentación del vivir, de vivir por el pensamiento humano, pero desde el punto de vista más racional, de la razón, de la lógica. No porque socialmente a mí me acostumbraron que en Semana Santa usted no puede comer, no puede bañarse porque se convierte en la sirena, ¿sí? Eso desde un patrón, desde el punto de vista moral, un valor exactamente, culturalmente, socialmente. ¿Por qué? No se puede bañar porque se convierte en sirena. Éticamente, no. Éticamente, desde el punto de vista, matar es malo independientemente de jurídicamente si tenga aceptación, en qué eventos, ¿sí? O éticamente desde el punto de vista del concepto de la solidaridad, de la honestidad, ¿sí? Entonces, en la filosofía la ética no se limita a la moral, la filosofía estudia la moral, pero es mucho más allá de esto, que generalmente la moral la entendemos como la costumbre, como el hábito que busca, diferente a la ética que busca una fundamentación teórica para encontrar una respuesta de comportamiento que viene a generar dijéramos, un aporte generalizado, universalizado, de que así debe ser, el deber ser para el hombre, ¿sí? Busca el deber ser que mejora unos estilos de vida y que le aporta, pero desde el punto de vista ético. Pero ahí volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos a lo mismo en el que si existen unos parámetros de normas éticas, ¿sí? Y que sabemos que tienen un reconocimiento mucho más allá de una comunidad, de una sociedad, sino son unos criterios universales, pero finalmente también hay una dosis de subjetividad porque el individuo decide si éticamente su comportamiento lo adapta a estas normas que son criterios universales, racionales, o si se aparta a ellos y se acomoda, dijéramos, espera una sanción ética. Y es ahí donde volvemos otra vez a hablar desde el punto de vista del médico. El médico, ¿sí? Tiene unos criterios, un comportamiento ético, si se aparta de esto porque no lo comparte, o si se aparta de esto porque hay una norma superior, como una norma jurídica que le obliga contrario a tener un comportamiento contrario a ello, ¿sí? Hablamos... a ver... Dígame, profesor, entonces, pues me ha generado un sinnúmero de dudas todo lo que ha explicado en clase, porque si nos vamos a lo profesional, de una o de otra manera, en algunos momentos no somos éticos y en algunos momentos no somos morales. Caso de ejemplo, hago de que, digamos que antes el aborto no era permitido, ahora el aborto es permitido y es realizado por galenos, por personas médicas. Entonces, si soy contadora y quiero de pronto bajar los impuestos para no pagarle tanto a la DIAN, entonces utilizamos estrategias que al parecer no son ilegales, pero ojo, estamos digamos que mintiéndole a la DIAN para que mi cliente no pague tantos impuestos. Entonces también no somos éticos y moral cuando no hacemos la fila de un banco. Entonces eso, a medida que va transcurriendo nuestras experiencias de vida,
también vamos determinando si somos morales o no somos éticos, si somos ético-morales, porque entonces en algún momento de la vida dejamos de ser éticos y dejamos de ser morales. A ver, bien interesante. A ver, ya le voy a dar la palabra, Es bien interesante porque miran ustedes un comportamiento del individuo puede tener connotaciones jurídicas, connotaciones éticas y connotaciones morales. Y me encanta, por ejemplo, lo que colocó con el contador. Vamos a colocar exactamente el caso del contador. Desde la óptica moral está, dijéramos, ese comportamiento está afianzado en unos valores morales. Puede suceder que se desarrolló en unos valores morales donde le indicaron, donde dijéramos, se edificó entre aquí lo que prima moralmente, lo que prima es el interés individual sobre el interés particular, ¿sí? O sea, moralmente tiene que, su código de comportamiento moral, porque la sociedad y porque él lo adaptó como un estilo de vida, ante todo su interés particular sobre el interés general, y por eso no le va a causar ninguna aflicción en su comportamiento, porque va a decir, no, primero yo, segundo yo y tercero lo que venga detrás, ¿sí? Desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista ético, ese comportamiento, la ética del contador, ¿qué pasa? Que desarrollar su profesión de acuerdo con unos criterios éticos de ser honesto, de ser transparente con su cliente, de ser transparente con el Estado colombiano, ¿sí? Entonces podrá venir un cliente y podrá decirle el cliente, por decir algo, va a Luis Fernando Quintana y va donde el contador, decirle, bueno, contador, yo necesito que me haga mi declaración, pero me hace el favor y usted me va a ayudar, yo soy su cliente, y usted me va a ayudar a esconder cifras, a maquillar cifras, porque yo no le voy a pagar esa cantidad de dinero a la DIAN, sino lo menos posible. El contador éticamente podrá decir, no señor, se equivocó de contador, porque mi profesión me impide sobremanera, yo tengo que actuar sobre unos parámetros éticos, y entonces en ese orden de ideas no me puedo apartar a ello, ¿sí? Porque mi ética profesional me lo impide. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué quedaría? ¿Sí? De pronto, o puede suceder que la ética del contador le puede decir, usted sea transparente en el desarrollo de su profesión, si bien es cierto, protegiendo los intereses de su cliente sin que con ello implique cometer situaciones deshonestas y ir contra los intereses del Estado colombiano. Miren ustedes, moralmente, puede decir, no, primero yo, segundo yo y después lo demás, y yo consigo el dinero al precio que sea. Moralmente le pueda permitir aceptar esto o no aceptar. Éticamente sabe que hay unos parámetros que van a regular su comportamiento como contador, y él puede decir, los acepto en mi diario vivir, en mi ejercicio de la profesión, o me aparto de ellos. Jurídicamente sabemos, está contribuyendo precisamente a una falsedad, ¿sí? A una falsedad dentro de documento público y privado, y jurídicamente también tiene una sanción. Entonces, me gusta mucho ese ejemplo porque esto afianza precisamente, o sea, que son las tres órbitas, jurídicas, éticas y morales. No sé si hay alguna pregunta o si te quedó claro, hija. Totalmente claro, es que igual no era como una duda, sino como un punto de vista, de partida, porque es que muchas personas se creen morales y muchas personas se creen éticamente morales. Entonces era como el punto de partida de que en algún momento de nuestras vidas vamos a dejar de ser éticos y vamos a dejar de ser morales. Entonces eso es como, no es un juzgamiento como tal, es como la realidad del día a día que vamos a vivir y vamos a estar afrontando profesionalmente, como Dios lo permita. Vamos a tener casos de violación y vamos a tener que defender a una persona que ultrajó, violó, maltrató, hasta mató a otra persona, y nuestro deber va a ser defenderlo. Entonces, ya que te metiste en ese campo que más adelante vamos a profundizar, pero es bien importante, hija, no dejas de ser ética, si tú vas a defender los intereses de un violador, sí, porque es tu profesión. No me Lo que sí sería
eso, lo que sí sería antiético es que tú desde tu interioridad repudies ese comportamiento, aceptes este caso, aceptes unos honorarios y no hagas nada desde el punto de vista porque simplemente es un violador que tú internamente estás diciendo que lo metan a la cárcel y le metan pena, castigo perpetuo, pena perpetua, por decir algo. ¿Sí me entiendes? Si yo acepto, pero exactamente en ejercicio de lo que demanda mi profesión. El contador puede perfectamente decir, acepto, y se va a someter a lo que el cliente le va a decir. Sí, me maquillo y éticamente dice, bueno, pero aquí va bien comulgo con mis intereses morales, porque yo debo comer, me aparto de lo que dice mi profesión y primero mis intereses y tener plática en el bolsillo. Jurídicamente ya sabemos, pues, contrario, ¿sí? Entonces, así pasa también con el abogado. El abogado necesariamente, o sea, no se trata de decir porque acepta defender una causa repudiable por la sociedad va a ser antiético, no, pero sí es bien importante, si yo acepto en cumplimiento de mis deberes como abogado, ¿sí? Y no me voy a escudar, como es un violador, entonces pues simplemente pues que se defienda solito, pues que tenga abogado, sí, yo soy el abogado, pero que se defienda solo mirar a ver o lo defiendo ahí como por los laditos, porque ahí sí cuestiono la ética, porque para recibir los honorarios todos, pero para la defensa, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, ¿sí ven lo interesante de esto que más adelante vamos a seguir ahondando? ¿Preguntas? ¿Quedó claro, hijos? Sí, profe, totalmente claro. Sí, profe, está claro. Perfecto. Entonces, aquí les dejé en el chat unas preguntas para la próxima clase. ¿Qué son los valores? ¿Qué es la deontología? Y relación entre, y si la deontología se relaciona o con la ética o con la moral. Si se relaciona con la ética o con la moral. Bueno, y finalmente, muy rápidamente, a ver, reflexiones en torno a los videos de la doctora Cortina. A ver, ¿quién quiere participar en las reflexiones de los videos? ¿Qué le dejaron? ¿Le gustaron? ¿No le gustaron? ¿Le aportaron? ¿No le aportaron? No, pero a mí sí me gustó, me aportó bastante y me aclaró varias dudas sobre, o sea, yo siempre tenía pues en mente de que la ética y la moral eran prácticamente lo mismo, o sea, se basaban en el comportamiento de una sociedad, de lo que a uno le parece ético, moral y a la otra persona lo que uno cree no es lo mismo. Entonces ella me aclaró de que no se puede decir de que la ética y la moral es relativa, ya que todo depende del comportamiento de la sociedad de las personas. O sea, lo que yo creo que es moralmente para mí es bien moralmente, para otra persona no lo es. Entonces ella aclaró de que ese punto de vista no se podía ver, o sea, no se podía aceptar. Bueno, muy bien. ¿Qué otro comentario? Yo, doctor. A ver. Me gustó mucho que la señora destacaba de que la justicia siempre debía ir ligada con la prudencia, que ambas virtudes siempre tienen que estar unidas, porque la justicia hoy en día tenemos que exigirla con prudencia en nuestra vida laboral, en todo, y que en estos tiempos también debíamos actuar con cordura. Uh-huh. Ya, bueno, muy bien, Daniel. A ver. Profe, hay un orden de manos levantadas. ¿Por qué no va llamando así? Es que estaba mirando el listado. Espérate un momentico, a ver. Bueno, espérate un momentico, ya les digo, chat, sí, vamos a trabajar Bueno, entonces, a ver, sigue Lilibet, Dana, Imelda, Ana Marcela, María Salcedo, María y Anderson. Hasta ahí llegamos. Hasta Anderson. Bueno, sigue. Dana. Ya yo hice mis aportes. Yo soy Lili, yo hice mis aportes. Bueno, profe, me queda una gran reflexión que de la doctora Cortina, que nos lleva a analizar unas situaciones tan claras que se viven hoy en día, donde vemos que la moral y la ética de esto se habla mucho, pero a la hora de aplicarse es ahí donde se encuentra el gran vacío, ya que si no se aplica,
nos vamos a saltar valores tan claros como es el respeto, la equidad, la justicia, que nos llevan a un mundo mejor si nosotros aplicamos todo esto. Nos lleva también a la corrupción, a la pobreza, a la desigualdad, un mundo donde hoy en día ella hablaba de una palabra que me quedó sonando mucho, que se llama nepotismo, que se ve a diario, y vemos también las situaciones donde el hombre es lobo para el hombre, y tengo una idea clara en hablar y aplicar para poder llevar así en mi carrera una orientación en la que pueda ser justa y en la que no se tomen arbitrariedades contra las demás personas, profe. Bueno, muy bien, Dana. Imelda. Buenos días, profesora. Tu hija. Me pareció muy interesante un tema que tocó la doctora que era sobre la llamada escuela neutra, que ella decía que no existe o no debe existir la escuela neutra. ¿Cuál es esa? En la que se refieren a que no se pueden enseñar valores porque, o sea, que en el colegio no se pueden enseñar valores porque ya se están como marcando el rumbo de los niños. Y ella decía que eso no era verdad, en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la ética es fundamental y necesaria para la formación básica de los niños. Entonces, estamos acostumbrados a que cuando nos ven, actuamos bien y cuando no nos ven, actuamos mal. Y eso, entonces ella decía que hay que educar desde la conciencia y que hay que enseñar la ética con argumentos. Porque si no se enseña la ética con argumentos, se va a actuar emocionalmente o intuitivamente. Y va a ser muy fácil que llegue alguien que sepa manipular y nos haga caer en emociones corrosivas, como ella se refería. Entonces eso me parece muy importante porque ahora, no sé, las escuelas dicen que los niños a la escuela solo van a aprender español, matemáticas, naturales, o sea, lo que es básicamente eso. Entonces, que en la escuela no le pueden enseñar modales, que en la escuela ellos no van a aprender valores, que en la escuela ellos no van a aprender ética, y eso a mí no me parece, porque la escuela también es una parte fundamental de la educación de los niños. Entonces decía que las escuelas deben estar preparadas para remover o afianzar los valores y la ética que traen los alumnos desde su casa, porque a veces no son los mejores, porque a veces de pronto los papás no le crean o no le enseñan los mejores valores a los hijos. Entonces, que las escuelas deben estar preparadas para remover o afianzar esos valores que los niños traen desde su casa. Entonces, me parece un aporte bastante interesante. Bueno, Imelda, muy bien. Ana Marcela, muy concretamente, a ver, Ana Marcela. A mí, la doctora Cortina me dejó una enseñanza muy concreta y es ser ético y no estético, de poder, yo soy responsable de mi temperamento y de esta manera, al formarlo de una forma ética, puedo vivir una vida digna de ser vivida, porque la ética me ayuda a aterrizarme y me pone frente a mis declaraciones, frente a mis realizaciones, o sea, lo que yo digo y lo que hago, y que las demás contradicciones son estéticas. Me parece muy bien, muy bien. De verdad que me alegra mucho que les haya dejado esos aportes, videos muy interesantes. María Salcedo. Bueno, profe, a mí también me quedó una reflexión muy puntual y es unas palabras claves que la doctora dijo, que son: si está presente la transparencia, la confianza, la profesionalidad, la honestidad, la integridad, pasarán buenas cosas. Si no hay confianza, las cosas no van a marchar bien. Entonces, esa fue la reflexión puntual que me dejaron los videos. Bueno, espérate un segundito que no te ubico aquí en el listado. María, ¿qué? ¿Eres tú? María Salcedo Quintana. Ah, no, otra persona acá. Ah, sí, María del Pilar, eres tú. Exacto, profe. Bueno, y finalmente, Anderson. Bueno, profe, las reflexiones que me quedaron básicamente fue
un ampliamiento de mi, o el aporte más bien, un ampliamiento de mi paradigma sobre este tema. Ya tenía una concepción algo acorde con lo que ella decía, pero al escucharla me hizo, por decirlo así, ampliar la visión y darle un grado más de importancia a lo que viene siendo la ética y la moral y a entenderla más desde el punto de vista, por decirlo así, sistemático o organizado. Ya, cada ítem que dio, por ejemplo, en la moral, eso sí me ayudó mucho, digamos, la explicación y definición que ella dio sobre la moral, porque me ayudó a entenderla de una mejor manera y como que, por lo menos me hizo a mí entender más esa concatenación que tiene, ese relacionamiento que tiene una cosa con la otra. Y esos 3 principios que dio, de verdad me ayudaron mucho para entender esto. Bueno, listo, ya terminamos. Quisiera saber, Diomar Bayona, ¿está en aula? Perdón, un segundito. Alejandra Marcela Campo, ¿está en la aula? Paula Andrea Gámez, ¿está en aula? Sí, señora, aquí estoy. ¿Y participaste ni subiste la actividad, hija? Eduardo Hermiro García. Eduardo Hermiro. Es la primera clase a la que asisto. Profe, aquí. Eduardo Hermiro. Sí, profe, aquí estoy, presente. Bueno, no participaste ni subiste la actividad. No, profe, la actividad sí la subí al aula. Ya después vamos con la disculpa porque pues es que estoy así ya para terminar. Elber Enrique Martínez. Aquí estoy, profe. Por eso ni participó ni subió la actividad. Dana Carolina Ospino. Dana Carolina Ospino. Ingrid María Pérez. Angélica Giselle Pérez. Buenos días, profesora. Bueno, la misma situación. José Manuel Pérez. A ver. Laurian Javier Romero. Maribel Cecilia Soto. Bueno, listos. Independientemente, las razones que hayan sido, pues las normas del juego son muy claras, las normas de la clase, las 10 son muy claras, y la evaluación va en torno precisamente a asistencia, participación, actividades. Para de hoy en 8 días, pues quedó otra actividad. Todas las clases les voy a dejar una actividad de la cual van a ser evaluadas y dejé abierto la posibilidad para que participaran. Eso ya depende pues de la discrecionalidad de cada quien. Lo importante es, ya para terminar, pues que queden claros los conceptos de lo que era la ética, lo que era la moral, y lo más importante, pues las reflexiones de las cuales le pudieron quedar en torno a estos videos de que es toda una autoridad Iberoamérica tratando de estos temas de la ética. Ya finalmente, si nosotros queremos cambiar un mundo, cambiar el mundo actual porque no nos gustan muchísimos aspectos, pues primero tenemos que pensar en cómo es nuestro comportamiento bajo los fundamentos morales, bajo los fundamentos éticos, para así de ahí tener la posibilidad de aportar frente a un cambio, y más aún lo que nosotros hacemos diariamente, estar señalando sin hacer esa introspección de cómo estamos nosotros. Esa es como la reflexión de final de clase. Entonces, dentro de 8 días nos vemos. Por favor, ya les subí en el chat esas preguntas de las cuales pues vamos a seguir disertando, pues con la posibilidad de que ustedes aporten. No me tienen que subir ninguna actividad, sino queda solamente de participación. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, que esté muy bien. Profe, feliz día. Gracias, Feliz día.